La paz de Cristo, mis amados hermanos, les saludo en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, el único y verdadero Dios y la vida eterna. Un saludo fraternal a todos nuestros hermanos de la Iglesia Pentecostal La Senda Antigua en Linares, especialmente al pastor Eduardo Hernández Centeno, a su familia, a su esposa, la hermana Eugenia San Martín, Andaur, amén, que están predicando y pregonando el Evangelio en la ciudad de Linares, en Chile. Un abrazo fraternal en el nombre de Jesús. Mi nombre es Julián Nova, soy pastor y predicador del Evangelio en la ciudad de Perú y La Salle, en el estado de Illinois, en los Estados Unidos de Norteamérica. Y bueno, agradecerles por la bella oportunidad que me dan de poder participarles una porción del Evangelio del Señor. Pero antes que todo, vamos a hacer una oración, amén, y vamos a presentarnos en oración ante Dios y decirle: Señor, que seas tú enseñándonos en esta preciosa oportunidad. Amado Señor Dios Todopoderoso, a ti sea la gloria, el honor, la alabanza por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, porque me has permitido ser útil, bendito Dios, y de bendición para mis hermanos allá en Chile. Bendito Dios, que la palabra y el mensaje de hoy, Señor, sea grabado en los corazones de la iglesia en ese lugar, y que podamos, Señor, trabajar juntos, tomados de la mano, para ver crecer tu obra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, los invito a que abran la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo número 11, versículo 19 al 21. Amén. Y he titulado el mensaje de hoy: una iglesia con gracia. Ahí, dígale al que está a su lado: una iglesia con gracia. Dice la preciosa y hermosa palabra de Dios, Hechos capítulo 11, versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie, escuche, la palabra, sino solamente a los judíos. Pero, esto me agrada muchísimo, había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya, alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. Bueno, lo primero en una iglesia, el inicio de una iglesia, cuando muchos hermanos llegaron a Antioquía, vamos a entrar en contexto, por las persecuciones que hubo de la iglesia. Recuerde que Pablo, antes de ser apóstol de Jesucristo, era perseguidor del Señor Jesús y de la iglesia. Y él consintió la muerte de Esteban, un gran predicador, un joven que estaba pregonando el evangelio de Jesucristo, y fue brutalmente asesinado ante los pies de Pablo, en ese entonces llamado Saulo. Y por cuestión de esa gran masacre que hubo, uno de los primeros mártires de la iglesia apostólica del nombre de Jesús, mucha gente salió de sus casas con temor, muchos fueron esparcidos por ciudades aledañas, corriendo de las persecuciones que estaban trayendo para ellos. Y entre estas ciudades muchos llegaron a la ciudad de Antioquía por causa de esa persecución. Pero ahí en ese lugar de Antioquía también decidieron tomar un lugar, así sea escondidas, de reunión para adorar y glorificar a Dios. Y resulta que en el comienzo de una iglesia, cuando la iglesia está empezando a trabajar, está empezando a formarse, encontramos dos tipos de personas, dos tipos de cristianos. Están los que predican solo a los suyos, es decir, que no salen de su círculo familiar o de su círculo social, y que, bueno, que se enteren que somos cristianos, que sepan que vamos a una iglesia, pero hasta ahí está.
Y están los que le predican a todo el mundo. Fíjese en el verso 19 que habían unos que no hablaron la palabra a nadie, sino solamente a los judíos. Es decir, solamente a los suyos, a los de su casa, solamente a su familia, solamente a sus allegados. Pero no hablaron el evangelio a nadie más. Y en las iglesias nos vamos a poder encontrar con personas que no comparten del evangelio, no hablan de la palabra, sino solamente en su casa, para los suyos. Pero están aquellos hermanos que predican el evangelio a todo el mundo. Pero había entre ellos unos varones esforzados, unos varones diferentes, con un espíritu diferente. Amén. La palabra pero con la que arranca el versículo número 20 es una conjunción que se usa para conectar dos ideas independientes. Amén. Y pero había entre ellos. Destaca otro grupo de personas que no compartían el mismo sentir que los primeros, aunque todos están en la misma viña del Señor, con el mismo objetivo y el mismo propósito de glorificar a Dios. Pero hay unos más destacados, hay unos que no se quedaron quietos, hay unos que decidieron, sin importar la persecución, sin importar la condición en que la iglesia estaba siendo forzada a callar, siguieron pregonando el evangelio del Señor Jesucristo. Y así empezó la iglesia en Antioquía. Resulta que en toda la iglesia siempre va a haber personas que van a tener más visión de expansión que otras. Hay unas donde su expansión es reducida. Su visión de evangelismo, su visión de expansión de iglesia es reducida. Pero gracias a Dios que en la viña del Señor hay otros que tenemos una visión más extensa, una visión que rompe barreras, rompe fronteras, alabanzas el nombre de Jesús, y rompe estas cuatro paredes que a veces nos detienen, alabanzas al nombre de Jesús. Y es necesario, hermano, que esto esté en la iglesia. Personas con visión. Y yo quiero que usted empiece a aumentar la visión de expansión, de expandir el evangelio más allá de su casa. Amén. ¿Qué es lo que debe hacer una iglesia? ¿Qué hicieron estos varones? Dice la Biblia que hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Ese es el secreto. ¿Qué debe hacer la iglesia cuando está iniciando y aún cuando ya lleva bastantes años? Es anunciar el evangelio del Señor Jesús. Se ha convertido en algo común, en un común denominador en el mundo, que las iglesias prediquen otras cosas y el evangelio del Señor lo dejan a un lado. Cuando lo primero debe ser el evangelio de salvación del Señor Jesucristo, y el resto vendrá detrásito aportando la vida cristiana del creyente. Pero hermanos, el evangelio es importante. Lo que predicaban estos varones en Antioquía es que había un Jesús que levantó paralíticos, que había un Jesús que sanó los ojos de los que estaban ciegos, que había un Jesús que resucitó a un hombre llamado Lázaro, alabanzas al nombre de Jesús, que había un Jesús que levantó a la hija de Jairo, aleluya, denle un aplauso al nombre de Jesús. Alabanzas al Señor. Y ese evangelio fue predicando y pregonándose. Alabanzas al nombre del Señor. Hay un Jesús que sana, que salva. Está el Mesías esperado. Se ha manifestado con poder y con gloria. Ese era el evangelio que ellos estaban predicando. De hecho, esta es la principal característica de una iglesia en crecimiento. Una iglesia que no predica y no anuncia el evangelio del Señor se estanca. Una iglesia que no abre sus labios para decir que Jesucristo sana y salva se estanca, se queda pequeña, no funciona, no avanza el nombre del Señor. Amén. Entonces, el anunciar el evangelio del Señor Jesús hace parte, aleluya, es una característica principal de una iglesia en crecimiento. Una iglesia que crece proclama el nombre del Señor. Si no hay evangelio, si no se anuncian las buenas nuevas, no hay un crecimiento exponencial de almas para la salvación. Porque hay lugares llenos donde no predican el evangelio. Porque están acostumbrando a la gente a vivir un evangelio facilista, permisivo.
Pero qué lindo es cuando nosotros como iglesia del Señor anunciamos el evangelio tal cual y como es. Alabanzas al nombre de Jesús. Y cuando hacemos eso, hermano, hay un respaldo para la iglesia. No tengas temor, hermano, no tengas temor, hermana. Hay un respaldo del Señor. Vea lo que dice el verso 21. Léalo conmigo. Y la mano del Señor estaba con ellos. Aleluya. ¿Estaba con quiénes? Con los que pregonaban el evangelio del Señor Jesucristo. Con los que iban y anunciaban las buenas nuevas de salvación. No tengas temor por abrir tus labios, porque hay un respaldo poderoso de los cielos. Un respaldo que no te lo dan en ninguna otra parte. Alabanzas al Señor. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y vea qué pasa cuando esto sucede. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Queremos ver un crecimiento en la iglesia. Queremos ver que más almas lleguen a los caminos del Señor. Pues tenemos que salir de las cuatro paredes e ir y contagiar con este evangelio poderoso a las almas que se están perdiendo. Alabanzas al nombre del Señor. Diga gloria a Dios ahí en el lugar en el que está. No tengas temor porque hay un respaldo para la iglesia. El Señor antes de partir dijo, hey, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y todos los días son todos los días de nuestra existencia, en nuestra generación y en las generaciones venideras. El Señor va a estar con nosotros hasta el día en que Él venga por su iglesia. Nos va a estar respaldando cada palabra que usted dice, cada mensaje que usted pregona del evangelio. Dios te está respaldando. Algo va a pasar, algo va a suceder. Pero si nos quedamos callados, vamos a perder la oportunidad de ver la gloria de Dios. Cuando hay una iglesia en silencio, se pierde la oportunidad de disfrutar milagros. Se pierde la oportunidad de disfrutar, ver la gloria poderosa que se vivía en el antiguo, con los antiguos padres. Aleluya. Y a veces de esta generación, muchos nos hemos preguntado, pero Señor, aquí quisiéramos ver un paralítico levantarse. Bueno, ¿y dónde está el accionar? ¿Dónde está la fe de proclamar el evangelio? Alabanzas al Señor. Pero cuando hay una iglesia, hermano, aleluya, que predica y pregona, hay un respaldo de Dios y no nos deja avergonzados. Cuando la iglesia se desarrolla y se ejercita en el evangelismo, puede estar segura que Dios va a estar con nosotros a nuestros lados. Mateo 28:20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, porque es que yo voy a estar con ustedes todos los días. La iglesia no está sola. Iglesia de Linares en Chile no está sola. Pastor no está solo. Aleluya. Hay un Dios con mano fuerte que está contigo. Aleluya. Y digamos como dijo Josué, si tú estás con Moisés, vas a estar conmigo, contigo de tu mano yo iré. Alabanzas al nombre del Señor. Así que no estamos solos, hay un respaldo precioso del Señor. Salmo número 31, versículo 3. Porque tú eres mi roca y mi fortaleza, y por amor de tu nombre me conducirás y me guiarás. Cuando hay un respaldo de Dios, somos guiados en el camino correcto. Señor, tráeme las almas que van a escuchar este mensaje. Señor, voy a golpearle la puerta a esta persona. Por favor, toca su corazón. Y el Señor te guía y el Señor te toca tu corazón y te va instruyendo y te va moldeando porque Él es nuestra roca y nuestra fortaleza. Es que la iglesia no está fundamentada en cualquier parte. Usted y yo estamos fundamentados sobre el fundamento que es Jesucristo. Alabanzas al Señor. Y no hay otro fundamento. Alabanzas al Dios Todopoderoso. Y quiero ponerle como ejemplo, si usted compra algún aparato electrónico o algún instrumento musical o usted adquiere algún equipo automotriz, en la gran mayoría de las tiendas le van a vender estos productos con alguna garantía, donde usted se siente tranquilo que si algo le pasa a su equipo electrónico, usted puede regresarlo a la tienda y le será cambiado
por uno nuevo. De esta manera, con esa tranquilidad con la que usted está cuando ha comprado ese equipo, aleluya, gloria al nombre del Señor Jesucristo, nosotros decimos que tenemos esa garantía de parte de Dios que somos su cuerpo. Que cuando nosotros predicamos el Evangelio tenemos la garantía de que Dios está respaldándonos, de que Dios está con nosotros, de que Él está hablando a través de nosotros. Alabe al Señor. Ahora, cuando decimos que somos parte del cuerpo de Cristo, amén, es cuando adquirimos esta garantía. Es necesario que usted sea lleno del poder de su Espíritu. Es necesario que usted permanezca, persevere en los caminos del Señor. De esta manera usted puede asegurar y va a garantizarse la presencia de Dios en su vida. Porque tiene que haber santidad. Y cuando esto pasa, nos convertimos en una iglesia con gracia. ¿Qué te asegura, hermano, de que Dios esté contigo? La santidad que tú lleves, que tú tengas. Pero si hay cristianos carnales, no tienen esa garantía de respaldo de Dios. Pero tú que estás viéndome en esta hora, te estoy diciendo que si tú eres una persona que vive en santidad como Dios quiere, tienes la garantía de que Dios está contigo. Ojo, mucho cuidado. Aleluya, para los que viven en santidad. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Ahora, cuando empieza a ver la santidad y la iglesia empieza a ser una iglesia con gracia, aparece algo dentro de la iglesia y es el factor multiplicador. Toda acción tiene una reacción. Como resultado de hablar el evangelio, vea, dice que la mano del Señor estaba con ellos y empezó a inyectarse el factor multiplicador. Dice, y gran número creyó, verso 21, y se convirtió al Señor. No solo creyeron, se convirtieron. Porque es que no es cuestión solo de creer, queridos hermanos y amigos. Es cuestión de convertirnos completamente al Señor. Es cuestión de que si estamos así, damos un giro de 180 grados para mirar al Todopoderoso, cambiar nuestra vida completamente. Amén. Porque resulta que me he encontrado con personas que dicen, sí, yo creo en el Señor Jesús, pero no se han convertido. Y hay iglesias llenas con personas creyentes, pero no convertidas. Aleluya. Pero cuando hay una iglesia en santidad que predica el evangelio como el Señor nos lo ha mandado a hacer, hermano, esto es inevitable. El factor multiplicador va a aparecer. Alabanzas al Señor. Por eso le doy un parte de tranquilidad, porque toda acción tiene una reacción. Y si usted predica el evangelio, va a haber almas donde se va a multiplicar, van a haber almas convertidas al Señor, van a haber almas que se están entregando al Señor Jesucristo. Este factor multiplicador en la iglesia debe funcionar constantemente, no quedándonos quietos, hermano. Y cuando esto sucede, pues nos convertimos en una iglesia imparable. Qué lindo que la iglesia en Linares, allá en Chile, sea un punto de referencia, de crecimiento exponencial y que tienen ese factor multiplicador de la gracia de Dios, de la santidad de Dios. Porque una iglesia debe ganar nuevos creyentes y no solo creyentes, debe discipularlos, es decir, convertidos para el Señor. Amén. Pero esto pues va a suceder cuando la iglesia local, usted y yo, salgamos de estas cuatro paredes. Que no nos encerremos en este lugar, sino que decidamos romper las barreras del temor y salir a evangelizar, y salir a entregar un tratado, y salir y predicar en los buses, y salir y enseñar a los vecinos, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Esto solo va a suceder cuando salgamos de las cuatro paredes. Alabanzas. Ahora, recuerda el título de esta enseñanza, una iglesia con gracia. Estos factores y estas características que le he dado al transcurrir de este mensaje y de esta predicación deben ser parte de nuestra iglesia, debe ser parte de tu iglesia. Y esto va a hacer que seamos una iglesia con gracia.
Vamos a seguir leyendo. Dice que llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Oiga, vea cómo el chisme corre rápido. Las noticias corren rapidísimo. Dice que llegó la noticia. ¿Ah? No dice que informaron. No dicen que informaron a la iglesia que estaba en Jerusalén el crecimiento. No, llegó la noticia de estas cosas a oídos de los que estaban en Jerusalén. Y resulta que entonces enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía. Se fueron Bernabé hasta Antioquía de Jerusalén a supervisar, a mirar qué era lo que estaba pasando. Pero ¿por qué cree que llegó esa noticia? Porque la iglesia en Antioquía estaba impactando esa ciudad. Porque el grupo de personas estaba impactando con el evangelio del Señor. Si no, no hubiese llegado la noticia. Pero llegó a oídos de Bernabé algo está pasando en Antioquía. Los hermanos en esa ciudad están cambiando a muchas personas. El evangelio del Señor está transformando, están trastornando la ciudad de Antioquía. Y dice que cuando Bernabé fue a ver la iglesia que estaba en formación y crecimiento, fíjese lo que vio. Versículo 23 del capítulo 11 de los Hechos. Hablando de Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, diga gloria al Señor. Oiga, es que Bernabé no vio un equipo solo de personas. Bernabé no vio talentos, Bernabé no vio dones, Bernabé no vio el carisma de muchas personas, Bernabé no vio instrumentos o estructuras preciosas como las de este tiempo tal vez. Lo que vio Bernabé fue la gracia de Dios. Qué hermoso, querido hermano, iglesia allá en Chile, que la gente cuando vaya a entrar a la iglesia en Linares no se deslumbre por lo que haya en ese lugar físicamente o materialmente, sino que vean la gracia poderosa de Dios, cómo los cielos se abren para derramar la bendición sobre la iglesia en Linares, ahí en Chile. Alabanzas a Jesucristo. Eso fue lo que Bernabé vio, la gracia de Dios, y se regocijó, se alegró y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor Jesucristo. Resulta que la gracia es un toque especial que Dios le da a la iglesia. Es el resplandor que emitimos los creyentes cuando hemos sido llenos de su luz. Es un regalo. Alabanzas al nombre del Señor. Y Dios le regaló en especial a esa iglesia en Antioquía un toque especial, algo diferente a lo que había en las demás ciudades. Y pues este regalo permitió que hubiese una multiplicación expansiva en esta ciudad de Antioquía. A tal punto que ya habían 5 servidores en ese lugar. Antes que Pablo fuese a su primer viaje misionero, dice que entonces, en el capítulo 13, dice que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, y habla de Bernabé, el que se fue de Jerusalén para allá, Simón, el que se llama Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y a Saulo. Es decir, Pablo, habían 5 maestros profetas, 5 predicadores en una iglesia. Esa iglesia tuvo que ser gigante allá en Antioquía. Marcaron diferencia, aleluya. Tener 5 predicadores es porque había un mover de la palabra de Dios. Había un grupo y tras otro y otro grupo y otro grupo en la iglesia en Antioquía. Y esto, hermano, es la gracia de Dios. Alabanzas al Señor Jesucristo. Que la iglesia allá en Chile, hermano, tengan un grupo tras otro, unas personas tras otras, aleluya, porque hay gracia de Dios. Que cuando los amigos lleguen al templo, lo que vean la gracia de Dios. Que cuando la iglesia o los amigos que llegan al templo te saluden, hermano, sientan la gracia de Dios en el saludo. Que cuando tú prediques, pastor, sientan la gracia de Dios. Oh Dios altísimo, te adoramos y te exaltamos en esta hora. Que vean lo que Bernabé vio en estas iglesias de este tiempo, en todos estos lugares.
Alabanzas al nombre de Jesús. Diga gloria a Dios. Aleluya. Moverse en santidad, hermanos, hace que haya gracia en nosotros. Si no hay santidad, no hay gracia. Grábese eso, por favor, en su corazón. Si no hay santidad, no hay gracia. Aleluya. Porque santidad significa vivir de una manera a la que le agrada a Dios, dejando atrás nuestros propios intereses, nuestros propios deseos a un lado y amar a Dios sobre todas las cosas. Eso es la gracia de Dios. Eso es la santidad, perdón. Y esto conlleva a tener gracia de Dios. Escuche esto, vea. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Oiga, vea, y dice después, comprobando lo que es agradable al Señor. Hermano, usted debe comprobar si lo que hace le agrada a Dios. Si como vive le agrada a Dios, si como camina hasta le agrada a Dios, si como se viste le agrada a Dios, si lo que dice le agrada a Dios, si donde trabaja le agrada a Dios. Si su círculo social fuera de la iglesia le agrada a Dios. Hermano, comprobando lo que es agradable al Señor. Y eso te va a permitir, iglesia, a vivir en santidad. Y por consiguiente vas a disfrutar de ser una iglesia con la gracia. Vas a poder tener la gracia de Dios en tu vida. Otra versión dice, eso está en Efesios capítulo 5 versículo 8. Otra versión dice, averigüen bien lo que le agrada al Señor. O examinen bien lo que le agrada a Dios. Es necesario decirle, Señor, mira esto que es mi vida. Oh Señor, mira, no sé si te gusta. Lo he cargado por tantos años. Me siento tal vez cómodo. Es algo natural en mí. Pero Señor, si no te agrada, dime. Házmelo saber de alguna manera para yo cambiarlo. Yo estoy dispuesto a andar en santidad porque quiero ser de la iglesia que tiene tu gracia. Una iglesia, alabanzas al Señor, que tiene tu gracia. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y les voy a dar un consejo, queridos hermanos. Cuando usted y yo andamos en santidad e invitamos almas a la iglesia, las personas van a imitarnos en muchas cosas. Si usted invita a su vecino, él se va a sentar al lado suyo. Él no se va a hacer en un lado y usted se va a hacer al otro. No, usted lo trajo. Usted es punto de referencia. Usted como oveja del rebaño es punto de referencia a esa nueva oveja que está en formación. Ahora, si una ovejita vive en santidad interna y externa e invitan a alguien, esa persona hará y caminará como la oveja que lo invitó, como la persona que lo invitó. Pero hermanos, si hay alguien que está andando chueco, aleluya, que cuando llega a culto, cuando es la alabanza, ni un aplauso da, el invitado no va a hacerlo, aleluya. Por eso cuando usted invite a alguien, hermano, usted demuéstrele cómo se hace culto a Dios. Y estoy seguro que cuando usted levante las manos, su vecino lo va a ver, su amigo se va a quedar sorprendido y va a hacer lo mismo, aunque no entienda en un principio qué está haciendo, pero lo va a hacer, aleluya. Yo me he dado cuenta, yo lo he visto, que cuando invitamos a alguien y levantamos nuestras manos para orar, ellos como que con un ojo lo cierran y el otro lo abren a ver en qué momento es que bajamos las manos, ¿verdad? Porque somos punto de referencia para las almas nuevas. Por favor, hermanos, aleluya, cuando usted venga a culto, recuerde y invite a alguien, recuerde que usted es el punto de referencia. Usted va a ser el maestro para discipular a esa nueva persona. Si usted no canta, su invitado no va a cantar. Si usted no ora, su invitado no va a aprender a orar. Si usted no dice gloria a Dios, él no va a entender ni va a aprender a decir gloria a Dios. Por eso hay que vivir en santidad y honor al Señor. Y todos estos factores hacen que seamos una iglesia con la gracia de Dios. Alabanzas al nombre poderoso del Señor Jesucristo. Así que, queridos hermanos, en Linares, en el país de Chile, tú, ustedes, qué hermoso, hermano, que tengan esa gracia de Dios.
ese firmamento, esa predicación del Evangelio del Señor, que pregonen el Evangelio del Señor a tiempo y fuera de tiempo, aleluya, que si los templos nos los están cerrando, hermanos, hay otros medios para seguir predicando el Evangelio. Yo no creo que en las calles nos puedan cerrar los templos, nos puedan cerrar las bocas, a ver. Aleluya. Si nos toca salir a la calle con tapabocas, pero con letreros, aleluya, que lo hagamos en el nombre del Señor, y la iglesia no se detiene. Y usted y yo, hermanos, vamos a hacer esa iglesia con la gracia de Dios. Amén. Vamos a darle gracias al Señor Jesucristo. Quiero invitarlo a que oremos al Señor en este precioso instante y démosle gracias a Dios por su palabra. Bendito Señor Jesús. Gracias, oh Dios poderoso, porque hasta aquí nos has ayudado, porque hasta aquí nos has bendecido. Gracias por tu palabra. Y queremos, Señor, ser esa iglesia con la gracia tuya. Queremos ser ese resplandor para estas ciudades, para este mundo, bendito Dios. Gracias, Señor, por la iglesia en Linares, Chile. Gracias, Señor, por los predicadores que están llevando el evangelio en ese lugar. Gracias, bendito Dios. Gracias por tu palabra, Dios Todopoderoso. Oh Dios, te amamos y te glorificamos. Aleluya, gloria a Dios. A todos mis hermanos, al pastor y su familia, un abrazo fraternal en el nombre de Jesús. La paz sea con todos ustedes.